Hola, amado oyente, amado visitante, amado hermano, damos gracias porque puede estar en esta clase. Esperamos que sea de bendición para su vida y que el Señor le esté hablando constantemente. Le damos gracias también porque te toma el tiempo para escuchar un poco, tener unos minutos de meditación en la palabra de Dios. El día de hoy estaremos continuando con la meditación del Evangelio de Cristo y su aplicación al hombre. En las semanas pasadas vimos bueno, en las semanas pasadas vimos el carácter de Dios y el carácter de Jesucristo. El día de hoy nos toca ver lo que hizo Jesucristo por nosotros, de manera que estudiaremos cómo fue la obra de Cristo para nosotros. Bueno, cuando vemos sobre la obra de Cristo, su vida, tenemos que ir a la Biblia, y la Biblia nos va a narrar qué es lo que Jesús hizo por nosotros. También la Biblia nos va a enseñar que existe un solo Dios, un verdadero Dios, y que a ese Dios se puede acceder únicamente por un solo camino, el cual es Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. También podemos ver cuando estudiamos las Escrituras que el amor del Padre es el que mueve o fue el que conmovió a tal grado de que ofreció a su propio Hijo como sacrificio para nuestros pecados. Y el amor del Hijo le conmovió a ofrecerse a sí mismo para ofrecerse por nosotros. Las escrituras son claras. Por ejemplo, en Juan 3:16 encontramos esa promesa, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios es poderoso. Eso lo vimos en la primera lección. También podemos recordar aquel pasaje que el que no ama a Dios no conoce a Dios, porque Dios es amor. ¿Y cómo es amor Dios? Bueno, Él le envió a su Hijo para sacrificio. El mismo pasaje de 1 de Juan 4:8 al 10 dice lo siguiente. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió, perdón, a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces la Biblia muestra que el amor de Dios es el motivo principal por el cual Jesucristo vino a la tierra. Y bueno, ¿de qué manera mostró su amor? Eso lo mostró en la cruz. La cruz fue el lugar en el cual Jesús murió por nosotros. Fue el medio por el cual el sacrificio de Cristo se hizo válido para que nosotros pudiéramos tener el acceso a la gracia eterna de Cristo. En un sentido, la cruz es el altar sobre el cual Jesucristo es el Hijo de Dios, donde se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto por los pecados. La carta de Hebreos más adelante va a decir que se ofreció una sola vez y para siempre, porque su muerte fue perfecta, de tal modo que quitó el pecado de la humanidad. La grandeza de nuestro Dios fue que envió a su Hijo. Entonces Dios, en su gran amor, envía a su Hijo. Y nosotros lo más grande que tenemos es el pecado, de manera que estamos contaminados por el pecado. El dolor físico en la cruz de Cristo, del Calvario, era indeseable. Nadie tenía que haber soportado. Tú y yo, más bien, necesitábamos pasar por ese sufrimiento, pero Cristo se ofreció en nuestro lugar como sustituto y Él sufrió la cruz, sufrió la muerte, de manera que Dios, va a decir Pablo en Filipenses, le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual se doble toda rodilla, la que está en los cielos y de que está en la tierra, debajo de la tierra, en el cual hay salvación, van a decir en el libro de los Hechos. La muerte de Jesucristo fue también para satisfacer la justicia de Dios y apaciguar, calmar, tranquilizar su ira. Entonces fue necesario también que Jesús muriera por nosotros. Por esta razón Él llevó nuestros pecados. Por esta misma razón fue hecho maldición en nuestro lugar. Fue en un sentido abandonado por Dios y sufrió la plena medida de la ira de Dios contra nosotros. En la cruz, la ira de Dios se derramó contra Cristo y fue tomado como el más pecador por un momento. Pero después de eso podemos ver que su sacrificio fue aceptado delante de Dios de tal manera que pudo resucitar. Entonces, la Biblia nos está enseñando que Jesús vino a este mundo a morir por nosotros y ese sacrificio se llevó en la cruz. Él fue declarado culpable ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, perdón, y fue tratado como el culpable.
Isaías 53:6, un pasaje muy famoso, nos va a decir que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada quien se apartó por su camino, pero Jehová, o más Jehová, cargó en él el pecado de todos nosotros. Después Pablo va a decir en Corintios que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces podemos ver que en la cruz Jesucristo fue tomado por pecador. Nuestro pecado en un sentido se pasó a él. Pero también podemos entender que Cristo sufrió nuestra maldición. Es decir, que él por un momento fue el pecador por excelencia, por así decirlo, porque porque al momento de morir en la cruz fue tomado como el peor de los pecadores. Según las escrituras, todos nosotros estábamos bajo la maldición de Dios, bajo la maldición de pecado, bajo la maldición de muerte. Entonces, para salvarnos de esa maldición, Cristo fue hecho maldición por nosotros y sufrió el juicio de Dios en nuestro lugar. Gálatas 3:10, por ejemplo, nos va a decir, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Otro pasaje más adelante, de hecho otros versículos, el 13 de Gálatas 3, nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que fue colgado en un madero. Entonces nosotros teníamos que haber sido colgados en esa cruz, pero Cristo vino y él fue colgado en esa cruz. Pero también Cristo fue abandonado en un momento en esa cruz. Uno de los resultados del pecado es el alejamiento de Dios, porque Dios no puede morar en donde, bueno, no puede convivir con el pecado, porque su naturaleza es contraria. Cristo llevó nuestro pecado del Calvario y fue abandonado por Dios. Por ejemplo, un pasaje del Antiguo Testamento, Isaías 59:2 dice, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. En Mateo 27:46 dice, cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, en un sentido, Jesús fue abandonado en la cruz, fue maldecido en la cruz, fue muerto en la cruz por nosotros, pero también sufrió la ira de Dios. Y esto es lo más importante, porque tú y yo merecíamos la ira de Dios. Dios es un juez justo, lo vimos hace 2 clases, la justicia de Dios, cómo se aplica. Y el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo y está irado contra los impíos todos los días. Entonces, de manera que, o para que la ira de Dios se apaciguara, se tranquilizara, la muerte de Cristo en la cruz fue necesaria y así Él sufrió toda la ira que nosotros merecíamos. También podemos ver que en Jeremías 25:15 se nos dice, porque así me dijo Jehová, Dios de Israel, toma de mi mano el vaso del vino de este furor y da a beber de él a todas las gentes de las cuales yo te envío. La ira de Dios estaba presta a derramarse contra el hombre. Mateo 26:39 al 42 dice, yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, hablando diciendo, Padre mío, si es posible de mí, pasa esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. Otra vez, fue segunda vez. Y oró diciendo, Padre mío, si es posible, si no puede este paso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. De manera que la ira de Dios se derramó en Cristo. Y Isaías también nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, nuestros castigos, nuestro sufrimiento. Y también, sufrió quebranto, fue sujetado a padecimiento, puso su vida en expiación por el pecado, dice Isaías mismo. Entonces la muerte de Cristo no solo nos quitó la maldición, no solo nos quitó la ira de Dios, sino que también nos quitó el lugar que nosotros merecíamos. Una de las evidencias más grandes del justo juicio de Dios contra nuestras injusticias es la muerte física, la separación del alma del cuerpo. Desde Adán hasta ahora, todos los hombres están enfrentando lo terrible e inimaginable de la realidad, que morirán.
y que morirán sin conocer a la gloria de Dios en un futuro después de esta vida. Entonces, Dios diseñó este plan perfectamente para que tú y yo el día de hoy pudiéramos acceder a ese perdón divino. Entonces, las Escrituras también nos enseñan que la muerte no es una parte original de la creación. El hombre no tenía que morir en la creación. De hecho, podemos ver que él podía haber vivido eternamente si hubiera obedecido a Dios, pero desobedeció a Dios, salió y tiene la muerte eterna, de modo que todos los hombres después de Adán mueren. Eh, y eso es algo que es parte del pecado, es consecuencia del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Lucas 23:46, entonces Jesús clamó a gran voz diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. También Pedro nos recuerda que Cristo padeció una sola vez por los injustos, llevando el pecado de todos nosotros. Pero lo más importante, aparte de eso, es lo que hace la obra de Cristo, ¿verdad? Lo que la obra de Cristo nos hace, nos quita de la maldición, nos quita de la muerte, nos hace que nosotros ahora podamos acceder a eso, pero eso no hubiera sido cumplido o válido, por así decirlo, hasta que Cristo no hubiera resucitado. Entonces Cristo resucitó de los muertos dando testimonio de que Él es verdaderamente el Hijo de Dios y es Dios mismo, de manera que resucitó. No hay ningún personaje en la historia, más allá de Jesús, que haya resucitado y no haya muerto. Jesús resucitó y no volvió a morir, sino que ascendió a los cielos y promete Él mismo volver en un futuro para que nosotros nos vayamos con Él. La resurrección es una evidencia inefable de que Cristo es el Hijo de Dios. Romanos 1:4, por ejemplo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. La resurrección es la evidencia que Dios aceptó que Dios aceptó la muerte de Cristo como paga por nuestros pecados. Romanos, vamos a recordar a Romanos, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justicia. También la resurrección es evidencia de una resurrección futura para nosotros. Mismo Pablo lo va a decir en 1 Corintios 6:14. Y Dios se levantó, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. También es una evidencia de que Dios es juez. La resurrección, pues, es evidencia de que Dios es un juez. Sepan, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios ha hecho Señor y Cristo. También Filipenses nos dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla. También podemos ver en Hechos 7:17-31 que Dios había establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, porque aquel varón a quien designó dando fe a todos, es decir, dando prueba a todos, con haberle levantado de los muertos. Indubitablemente, dice Lucas, que se han presentado los hechos de la resurrección de Jesús, y eso debe ser una prueba que nosotros debemos entender como una evidencia fidedigna de que Jesús es Dios. Y con todo esto, Jesús, al final de su muerte, terminó en la cruz diciendo consumado es, de manera que su muerte había sido la victoria sobre el pecado. Claro, aún la gente sigue siendo pecadora, pero es porque la gente no ha aceptado el mensaje de salvación y no ha querido venir a los pies de Cristo. Pero el día de hoy usted está teniendo esta oportunidad del arrepentimiento y está escuchando cómo es la obra de Cristo que hace por nosotros. Entonces, el día de hoy usted tiene una decisión en frente de usted, que decide seguir en la muerte o tener ahora la vida eterna por medio de Cristo. Las demandas de la justicia de Dios fueron satisfechas y su ira fue apaciguada y por lo tanto ahora Dios es un justo que justifica a los pecadores. En la cruz de Cristo podemos citar un salmo: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Salmo 85:10. También podemos entender que esa obra ahora logró la justificación. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1, ahora no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí.
Hechos 14:12, perdón, y ninguno hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Primera de Timoteo 2:15, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres, Jesucristo, entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. De manera que el día de hoy usted tiene el acceso a la vida eterna por el sacrificio de Cristo. Entonces aquí está una pregunta. ¿Qué decisión entonces usted tomará el día de hoy? ¿Acepta el mensaje de salvación? Cristo se ofreció por sus pecados. Cristo murió para que usted el día de hoy pueda gozar de eterna vida. No hay nada que, que nos pueda ahora separar del amor de Dios para los que estamos en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es su decisión? ¿Acepta a Jesús como su Salvador? ¿O prefiere seguir condenado a muerte eterna? Entonces, si tomó alguna decisión, le invitamos a hacérnoslo saber por medio de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook, Juárez, o incluso llamando aquí a la oficina, o incluso llegando ahorita que tenemos cultos presenciales los domingos, y a hacernos saber que usted ha decidido aceptar a Jesús como su único y suficiente Salvador. Lo invitamos también, si es que tiene el tiempo, de que pueda asistir a nuestros cultos a los domingos a las 11 a.m. y los mismos domingos de la tarde a las 4:30, para que también siga escuchando y alimentándose de la palabra de Dios. Así, esperamos que este mensaje sea de bendición para ustedes y nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.